Bienvenido al espectacular mundo de Mesa Verde, una ciudad incrustada dentro de las murallas de los cañones en el suroeste de Estados Unidos. Esta antigua ciudad alguna vez estuvo llena de vida y actividad, y hoy vamos a descubrir las historias que contiene. A finales del siglo XIX, exploradores, aventureros y arqueólogos descubrieron en Estados Unidos una serie de yacimientos sorprendentes como Mesa Verde, en Colorado, o Pueblo Bonito, en el Cañón del Chaco, en el estado de Nuevo México. Se trataba del legado de los Anasazi, un pueblo indígena desaparecido misteriosamente hacía mucho tiempo. El 18 de diciembre de 1888, un ranchero del suroeste de Estados Unidos, Richard Wetherell, conducía su ganado a través de la región de Mesa Verde, en Colorado. Se separó del resto de la cuadrilla para buscar unas reses extraviadas, y, junto con su cuñado, Charles Manson, y un nativo de la tribu Ute, Akowitz, cabalgó hasta un punto en el que la meseta se rompía abruptamente en un acantilado, desde el que se divisaba un enorme cañón. Sin desmontar, escudriñaron el vasto horizonte. El sol daba de lleno sobre el acantilado, creando un espejismo dorado, casi metálico, que les obligó a entornar los ojos. Frente a ellos, al abrigo del cañón, se alzaba una ciudad fantasmagórica. Olvidándose del ganado, Richard y Charles bajaron hacia el barranco atraídos por la visión. Desmontaron y admiraron la hermosa aldea de arenisca. Mudos por la impresión, pasearon por sus edificios, recogieron algunos objetos y volvieron al rancho, habiendo bautizado su descubrimiento como Cliff Palace, el palacio del acantilado. En realidad, las ruinas de Mesa Verde eran ya conocidas. En 1873 y 1874, el geólogo John Moss y el fotógrafo William Henry Jackson registraron el lugar, y en 1875 otro geólogo, William Holmes, realizó un informe para el gobierno en el que recomendaba el estudio arqueológico de la zona. Pero fue Wetherell el primero en intuir la gran importancia del yacimiento. Tras su primer encuentro con las ruinas, Wetherell regresó al poblado decidido a averiguar todo sobre ellas. Preguntó a los habitantes más antiguos de aquellas tierras, los navajos. Estos le aseguraron que Cliff Palace estuvo habitado por los Anasazi, término que en lengua navajo significa enemigo antiguo, un pueblo que había desaparecido misteriosamente hacía mucho tiempo. Wetherell contactó con la institución Smithsonian en 1889 para que le asesorase, y 4 años después organizó una expedición para explorar las ruinas similares a las de Cliff Palace que se repartían a lo largo del cañón. En Grand Gulch, Utah, el 17 de diciembre de 1893, hizo un importante hallazgo. Nuestro éxito ha sobrepasado todas las expectativas, anotó en su cuaderno de campo. En la cueva donde trabajamos hemos encontrado 30 esqueletos. Wetherell creía haber descubierto una cultura desconocida, la de los cesteros, así llamados por las hermosas cestas halladas en los ajuares funerarios. Durante los años siguientes localizaría y exploraría otros importantes yacimientos de la cultura anasazi como Quetzil y Pueblo Bonito, en el Cañón del Chaco. Entonces entró en escena el segundo protagonista en el descubrimiento de Mesa Verde, Gustav Nordenskjöld. Nordenskjöld era un botánico sueco que estaba haciendo un viaje alrededor del mundo cuando en 1891, al recalar en Estados Unidos, tuvo noticia del hallazgo de Wetherell en Colorado. Nordenskjöld decidió trasladarse al lugar y convenció a Wetherell de que le permitiera trabajar con él. Estudió por primera vez las ruinas de Mesa Verde de forma sistemática, y en 1893 publicó el primer libro científico sobre Cliff Palace. Los habitantes del acantilado de Mesa Verde, donde describía las construcciones, los objetos y los petroglifos que decoraban las paredes. Formuló también una hipótesis sobre la identidad de los desconocidos moradores de los acantilados. Según Nordenskjöld, los Anasazi fueron los antepasados de los actuales indios pueblo. Las investigaciones posteriores han confirmado la teoría del investigador sueco. Hoy sabemos que los Anasazi, un pueblo de cazadores-recolectores, vivieron desde el siglo II a.C., en una amplia zona de los estados de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah. A partir del siglo IX empezaron a construir, en la zona del Cañón del Chaco, las llamadas casas grandes, complejos de hasta 800 habitaciones que servían de centro ceremonial. En el siglo XIII, grupos de Anasazi se instalaron en puntos protegidos, como Cliff Palace en Mesa Verde, antes de protagonizar una emigración que los llevaría a las zonas de asentamiento definitivo de los pueblos, en el estado de Nuevo México. Sin embargo, la relación del sueco con el yacimiento no fue todo lo pacífica que cabría esperar. Facturó por ferrocarril muchos de los objetos encontrados, con destino al Museo Nacional de Finlandia, lo que enfureció a los habitantes de Denver que le acusaron de robar su patrimonio. Le retuvieron por la fuerza en el Hotel Strater, donde se alojaba, con intención de lincharlo, dando lugar a un incidente internacional. En realidad, el problema del saqueo arqueológico estaba muy extendido.
El mismo Wetherell reunió a lo largo de sus exploraciones una importante colección de piezas arqueológicas. Una parte la vendió a instituciones arqueológicas, pero se guardó el resto. Además, haciendo uso de la ley Homestead, adquirió los terrenos donde se encontraban yacimientos importantes, entre ellos Pueblo Bonito. Las autoridades tardaron en intervenir, solo tras años de expolio y disputas legales con Richard Wetherell se decidieron a preservar un legado extraordinario. En 1906, Theodore Roosevelt declaró Mesa Verde Parque Nacional, el único de Estados Unidos creado para proteger un yacimiento arqueológico. Wetherell murió en 1910, abatido a tiros por un indio navajo, a causa de una disputa por un caballo robado. Se ha discutido mucho su actuación como arqueólogo aficionado, pero es justo reconocer que, gracias a su tesón, gran número de piezas han permanecido reunidas, su nombre ha quedado unido indisolublemente al Parque Nacional de Mesa Verde, como ha observado el arqueólogo David Roberts. En la historia del suroeste de Estados Unidos, ningún estudioso encontró o descubrió más lugares, o sitios más importantes. El logro de Richard rivaliza con los de Heinrich Schliemann en Troya o Hiram Bingham en Machu Picchu, y debería ser aclamado como un hito de la arqueología americana. Ya sea que fuera la cuna de una civilización antigua, una ciudad abandonada que permaneció en silencio durante siglos o un sitio patrimonial venerado que atrae a los peregrinos de hoy en día, el encanto perdurable de Mesa Verde radica en su capacidad para atraernos a un rico tapiz de historias, una narrativa de la historia y la perseverancia humanas. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.